Vamos a hablar de la cadena de mastering y la estructura de ganancia. En una cadena híbrida como la que tenemos acá, es decir, compuesta por equipos analógicos y digitales, todos externos, no son plugins, pero sí son algunos eminentemente digitales y otros 100% analógicos, lo que hacemos es combinarlos de manera que podamos sacar el mayor provecho de cada uno. Entonces vamos a trabajar primero con un filtro de tipo ecualización dinámica que lo vamos a insertar a la salida de la etapa digital, es decir, cuando todavía estamos en el medio digital, que es como me llegan los archivos para masterizar. Las mezclas llegan 99,99% de las veces en formato digital. Entonces lo cargamos en la sesión de Pro Tools y cuando salimos por un bus, en vez de pasar a la cadena analógica de mastering, previo a eso vamos a insertar uno de los componentes, que es la consola de mastering, la TC Electronic, que tiene 4 chips de DSP, o sea, de proceso digital de señal. El primero, para lo que lo vamos a usar es para frenar algún exceso de energía que pueda haber, por ejemplo, en el rango de medios graves, típicamente el bajo. Entonces eso nos va a servir, ese control de energía nos va a servir para que cuando finalmente lleguemos a los compresores analógicos, que no tienen tanta capacidad de discriminación, nada sobreexcite a los compresores. Ese control fino lo vamos a hacer entonces al principio de todo, utilizando uno de los motores de DSP de la TC Electronic 6000. Esto, que en muchos casos se reemplaza por plugins, funciona exactamente igual. Lo importante es tener en cuenta que en esa cadena de mastering tenemos que ser, digamos, ingeniosos para ir secuenciando los equipos, ya sean analógicos o digitales, para que cada uno pueda dar lo mejor sin sobresaturarse, porque el problema con el que vamos a encontrarnos es que a medida que la señal se va poniendo cada vez más fuerte en volumen, tenemos obviamente la necesidad de controlar la posibilidad de saturaciones o ruidos que vienen necesariamente de que las tolerancias empiezan a ser cada vez menores en los equipos. Y esto se nota mucho específicamente en los equipos analógicos porque su grado de tolerancia es muy crítico. Es decir, lógicamente que si rompemos o saturamos en un equipo analógico, el resultado va a ser muy feo. También en un digital, pero tenemos la posibilidad de trabajar con algún limitador Brickwall que prevea eso, o incluso un look ahead, algo que vea un poquito adelante de lo que está pasando y evitarlo. En cambio, en los equipos analógicos no tenemos esa posibilidad y tenemos que ser más cuidadosos. Entonces, después de este filtro que ponemos por prevención, pero puede ser en la región de medios graves o puede ser en la zona donde se produce muchas veces la estridencia, por ejemplo en 3K o 4 por las guitarras o las voces, o a veces un piano, o a veces puede ser un plato, por ejemplo un hi-hat que está muy fuerte. Entonces ese filtro previo lo ponemos en la región de 8 a 10K, pero fuera, donde fuera, va a cumplir esa función, básicamente ecualización sustractiva. Una vez que pasamos esa etapa, vamos a todavía hacer una etapa digital más, que es la apertura del MS. Y lo hacemos ahí porque en este caso yo trabajo con el Waze, el DS1 MK2, que básicamente lo que nos va a proveer es una de 3 etapas que podemos usarlas combinadas. Por ejemplo, la espacialización MS, la limitación y también la posibilidad de hacer compresión paralelo. Si vamos a hacer solamente apertura del estéreo, entonces trabajamos con el MS, y esa etapa conviene hacerla cuando todavía la temperatura de señal es baja, es decir, cuando no llegamos a las etapas de compresión analógica, porque en ese momento ya vamos a introducir un valor de señal que al Waze no le va a servir y va a empezar a romper. No queremos eso, entonces lo ponemos al principio de la cadena y antes de entrar al convertidor digital analógico, o DA. Pasamos entonces al convertidor. En este caso el convertidor va a ser el de nuestra interfase, la Avid 8x8x8, y de ahí pasamos a toda la serie de compresores, limitadores
y ecualizadores analógicos. Los compresores son por definición ecualizadores, es decir, yo los uso de esa manera porque en realidad lo son. Básicamente lo que hace un compresor es, digamos, apretar, por decirlo en un término no técnico, todo el contenido de nuestra mezcla, haciéndolo más homogéneo, lo va a amalgamar un poco, y eso necesariamente va a hacer que algunas frecuencias se pongan más de relieve. Entonces en ese punto vamos a empezar a notar que típicamente los medios salen un poco más para afuera y que a lo mejor se produce una modificación esencial en la percepción de los transientes. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el tambor, con el redoblante, que hace que la compresión hace que los transientes se alteren, se reduzcan, y entonces parece como si el tambor se hubiera hundido dentro de la mezcla. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar, y por eso la estructura de ganancia tiene que prever que la cadena de compresión haga un trabajo muy fino y intercalado con etapas de ecualización, para ir, digamos, como subsanando los errores o los problemas que podríamos generar por exceso de compresión. Nunca hay que llegar a compresión excesiva, y para eso, si tenemos que usar 3 compresores en una línea de mastering, en una cadena de mastering, lo podemos hacer perfectamente. Lo importante es que ninguno esté sobreexigido y que no tengamos una ganancia desmedida que nos anule la posibilidad de seguir trabajando en las etapas posteriores. Típicamente podemos ganar con un compresor un dB+, por ejemplo, o a lo mejor 2, y a lo mejor esos 3 compresores en cadena nos van a permitir ganar 6 o 7. Entonces llegamos finalmente, después de toda una cadena analógica y digital, a ganar 10, si es que eso es lo que necesitamos, pero sin sentir el efecto de la sobrecompresión. Estos compresores entonces van a ser, en primer lugar, los Manley VoxBox, que son esencialmente compresores valvulares, que tienen también una etapa de ecualización, una etapa de diésel, una etapa de compresión, que bueno, puede evitarse también si uno lo único que quiere es trabajar la compresión, es decir, perdón, la preamplificación. Esa preamplificación tiene un control de ganancia y un control de realimentación, que los veremos en algún otro video, pero es interesante saber que podemos cambiar el color de lo que estamos comprimiendo muy fuertemente con estos equipos. Y después pasamos a otro color completamente distinto, que es el Shadow Hills, que tiene personalidades, y esas personalidades se pueden elegir en función también de lo que estemos haciendo y de a dónde queramos llegar, pero siempre de una manera moderada. Tiene una etapa óptica y una etapa discreta, podemos combinar los dos, y por lo menos de la manera que yo los utilizo, siempre el grado de compresión es prácticamente imperceptible. Y lo que sí se nota es el color que le agrega la personalidad del mismo compresor. Después hay otro compresor que es el Massenburg, el GML 2030, que tiene, digamos, una característica muy diferente a los otros dos, y que en general tiende a producir una especie de V corta, es decir, como de énfasis en la zona de 50-80 Hz y un poquito también de énfasis en la zona de 8 a 10K. Eso, de acuerdo a cómo se lo utilice, puede llegar a ser interesante dependiendo de la mezcla, pero lo interesante es que los distintos compresores generan distintos colores y que se pueden combinar como la paleta de colores que puede utilizar un pintor. Más o menos funciona de la misma manera. Entonces esos colores de audio necesitan algún tipo de corrección. Esa corrección la voy a dar con el Focusrite, el Blue 315, que es básicamente un ecualizador de mastering que trabaja en forma isomórfica, es decir, que los dos canales van a tener componentes apareados, o sea, con tolerancia cero, de manera que cuando yo haga una modificación en un canal y la misma modificación en el otro canal, voy a hacer exactamente o generar el mismo resultado exactamente, no aproximadamente, sino idéntico. Esa etapa analógica, sumada al NIV 33609, que es un compresor limitador bastante viejo que ya no se fabrica, hace que por otro lado agrega un color más de medios graves y bastante rico en la frecuencia que va entre 100 y 200 Hz. Esas combinaciones de colores posibles son infinitas. Sumadas por supuesto al Waze, que le da una apertura de imagen estéreo, podemos lograr un cambio de color tan sutil como poderoso en géneros que van desde la música electrónica hasta el tango. Entonces esto es lo interesante, de poder combinarlos. Una vez que pasamos por toda la etapa analógica, volvemos a la etapa digital
utilizando un convertidor de muy buena calidad, como en este caso el Labri Gold, el Mark III, que es además el que genera el reloj súper estable del cual va colgado todo el sistema. Entonces todos los equipos digitales van colgados de ese reloj, y el Labri nos permite hacer una conversión absolutamente transparente. Entonces pasamos nuevamente a la etapa digital y nos quedan todavía algunos componentes que podemos usar o no. Nos quedan 3 motores de DSP de la consola TC Electronic 6000 que están sin utilizar porque solamente usamos uno de los 4. Los otros 3 los podemos combinar como queramos. Podemos dejarlos en bypass o incluso ponerlos en paralelo si fuera posible, si fuera necesario, para generar un efecto totalmente diferente. Y de ahí pasamos a los Z-Systems, que son un compresor limitador que trabaja además en 5.1, o sea que se puede utilizar para la mezcla 5.1 de un DVD o un Blu-ray, por ejemplo. Y el ecualizador, que también funciona en 5.1, que tienen ambos la posibilidad de ecualizar el subwoofer o los canales traseros o el central o el LIR frontal, que es donde trabajamos el estéreo. Entonces, bueno, con toda esta combinación de colores básicamente tenemos la posibilidad de ser versátiles, que es lo más importante y lo más interesante que podemos ofrecer desde el lugar del proceso de mastering, porque si hacemos siempre lo mismo definitivamente no funciona. En cambio, si tenemos muchos colores posibles y la posibilidad de combinarlos también, y sabemos qué es lo que cada uno puede aportar, probablemente lleguemos al mejor resultado con una estructura de ganancia óptima que nos da una ganancia de a veces 10 dB e incluso más cuando es necesario, sin que se perciba la compresión y sin que se altere la percepción del rango dinámico original de la mezcla. Así que bueno, espero que les haya servido. Saludos.